Gracias a Dios que puedo grabar este tema. Continuamos hablando acerca de la razón por la cual Dios castigó con la muerte a aquellas personas israelitas y no israelitas que murmuraban, que hablaban contra Moisés, contra Aarón y contra Dios y pedía comer carne. Estuvimos analizando al final del tema anterior, en el caso de Job, cómo Job era una persona íntegra, era una persona fiel, y cómo en la reunión donde Dios está con los representantes de los mundos que él había creado, aquella reunión de Dios con sus hijos, donde Satanás fue como representante de este mundo, porque había vencido a Adán. Entonces también tergiversa Satanás a Dios porque Job le servía, porque Dios lo protegía. Estábamos señalando en este momento que la misma declaración de Satanás de decir que Job era fiel porque Dios lo protegía, le quita la máscara y señala que el autor del pecado y del mal y de todas las cosas malas es Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué causa Dios protegía a Job? ¿De quién Dios protegía a Job? Es más, ¿por qué causa Dios protege al ser humano? ¿De quién Dios protege al ser humano? Dios protege al ser humano, a sus hijos, de Satanás. En la misma experiencia de Job, se ve que lo que Dios hizo en las dos ocasiones en que tuvo efecto aquella reunión, Dios lo que hizo fue no castigar a Job. Dios lo que hizo fue permitir que Satanás actuara. Tan pronto Dios quitó su protección de Job y de lo que Job tenía, al instante Satanás destruyó todo lo que Dios le permitió destruir y no le quitó la vida a Job porque Dios se lo impidió. Bastaría solamente este hecho para reconocer que toda muerte que en este mundo ha habido es causada por Satanás. Es más, este mundo existe porque en el amor de Dios ha provisto un medio para que el ser humano pueda ser capacitado para vencer al pecado, para vencer al mal y para estar con Dios y por lo tanto para ser hijo de Dios y representar a Dios en esta tierra. Cualquier cosa que se levanta para luchar en contra del método, de la manera que Dios establece para darle al ser humano la posibilidad de alcanzar la vida, Satanás lo odia y lucha contra eso. El pecado trae como consecuencia la muerte, pero gracias a los hijos de Dios que en este mundo hayan vivido o estemos viviendo, es que este mundo no ha sido destruido completamente. En el tiempo en que nosotros vivimos,
este tiempo de nuestra existencia, podemos ver cómo en el mundo hay injusticias, cómo hay en el mundo personas que por su ansia de poder y de riqueza destruyen hasta su misma nación, desprecian hasta su misma familia. ¿Cómo vemos que la maldad tanto ha crecido en el mundo a medida que ha crecido la tecnología y ha crecido los inventos y han crecido muchas cosas buenas? Detrás de todo está permeado por el pecado y por la maldad, como la enfermedad, inclusive hasta las pandemias y hasta los virus se crean en laboratorio para hacer daño a la humanidad. Si este mundo todavía existe, es porque todavía la gracia de Dios está en la tierra y Dios tiene un pueblo que los representa. Y Dios no ha destruido todo el pecado y todo el mal porque da la oportunidad al ser humano para que se arrepienta, busque a Dios, le siga y pueda salvarse. Es por el amor de Dios que aún el ser humano existe. Es más, es por el amor de Dios y el cuidado de Dios que el ser humano ha existido en la tierra desde que el pecado entró hasta ahora. Cuando el pecado llegó en la tierra a una condición ya caótica, límite final, que se vivió antes del diluvio y ante la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios destruyó. Y voy a decir, usé la palabra y creo que la usé equivocada y la voy a arreglar aquí. No es que Dios destruyó, es que el pecado destruyó, porque Dios no destruye. Dios no causa la muerte, Él no causa la muerte, aunque Dios quita la vida y da la vida, Dios da la vida al que la tiene, inclusive a un muerto Dios lo resucita y a un vivo puede morir, pero no es porque Dios le quita la vida a nadie. Aún en lo que estamos tratando, donde hemos leído en la Biblia, querían comer carne y cuando estaban comiendo la carne, las codornices aquellas en los dientes, allí comenzaba la mortandad. Esa mortandad, aunque era Dios que le quitaba la vida a las personas, no es Dios el que está causando la muerte. La muerte la causa el pecado. Y si vamos a señalar aquí, y por esto estoy presentando este tema, si vamos a señalar aquí al culpable, el culpable es el diablo. Por eso, en el lago de fuego final, que ya hemos estudiado y que la Biblia enseña, como dice en Malaquías, ese día como un horno Dios va a destruir raíz y rama de todo. Pero esa destrucción no es que Dios destruye por destruir, es que el pecado es el que causa todo esto. En la lucha entre bien y mal, Satanás trata de hacer que se mire como Dios causante de todo, cuando el causante es el pecado y el pecado ha sido producido en Lucifer. Es la separación de la criatura de su creador. El pecado ha hecho la división entre Dios y el hombre. Es el culpable de toda desgracia y de toda muerte que existe. Y repito una vez más aquí porque en la Biblia hay tantos relatos tristes donde mueren niños, inclusive mujeres embarazadas las abrían, le sacaban al niño que tenía, al feto que tenía dentro
y lo mataban dándole con la cabeza contra la pared. La muerte, la maldad, el sufrimiento que no se sacia. Todo esto es producto del mal, no producto de Dios. Sí, la Biblia dice Dios da la vida y quita la vida, porque si Dios no quitara la vida, pues lo que habría era un mal que duraría por la eternidad, la famosa idea del infierno, donde van a morir, va a morir, ¿no? A vivir sufriendo por la eternidad un Dios torturador. Y en el amor de Dios es que Dios permite que la muerte llegue y deje de ser para siempre, porque si no, sería la tortura para siempre. Y el pecado no va a durar para siempre, de ninguna manera. Dios lo va a destruir. ¿Qué había detrás de aquella actuación de Dios con los israelitas en aquellos momentos? Analicemos algunas cosas y he dado un salto de lo que vengo a hablar a lo que estoy diciendo, porque de esto ya he hablado otras veces, del tema anterior lo que he dicho hasta aquí. Sé que en el futuro alguna cosa más diré, pero lo que sí quiero es que nos quede claro, que lo entendamos, que todo dolor, todo sufrimiento, toda desgracia, toda muerte es causada por el pecado y Satanás como originador del pecado va a ser el último en morir, en ser destruido. Todo lo que permanece y no es destruido, porque sigamos a Dios, podemos vivir y tener seguridad porque estamos bajo el cuidado de Dios, como la Biblia dice. Pero volviendo otra vez a Éxodo 16, donde se habla de la murmuración contra Dios. Vamos a analizar esto. Sí sintieron los de la multitud y los israelitas que lo sintieron, el deseo de comer carne y se rebelan contra Dios. Pero en las mismas palabras que ellos dijeron está el motivo por el cual Dios actúa. Y en cada relato que en la Biblia se presenta de aquel apetito de comer carne y del deseo de comer carne, tiene la misma forma. Vamos a cuando el pueblo de Israel en el desierto, después de Mara, comienza la murmuración. En la murmuración que hacen contra Dios, dice, ¿por qué nos trajiste al desierto para matarnos en el desierto? ¿No habían sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos sacas para morir en el desierto? Cuando ellos habían visto, los israelitas habían visto, y los que no eran israelitas que estaban con ellos, fueron porque ellos pudieron ver, pudieron notar que Dios actuaba de una manera para proteger a los israelitas, para darles la vida, para darles lo que ellos necesitaban y darles el triunfo final contra Faraón. Ellos lo podían ver y por eso lo siguieron. Ellos pudieron ver que cuando Faraón vino con el ejército persiguiendo a los israelitas, Dios les abrió un camino, los hizo pasar el mar por tierra seca y destruye a Faraón y a sus soldados que entraron, los destruye en el agua. Que ellos han visto, no que Dios está limitado en proteger a sus hijos en Egipto, porque allí demostró que Dios los sacó
Ellos vieron, no que Dios está limitado de salvar y proteger a sus seguidores porque vieron cómo los protegió de Faraón. Cuando llegaron al agua que estaba, que no se podía tomar, ellos vieron el poder de Dios porque Dios sanó esa agua y la podían tomar. Ahora, porque en un momento en que se acordaron de lo que comían, que su mente fue al pasado y añoraba aquellas cosas que ellos habían abandonado, o los israelitas que vieron cómo Dios los había protegido y salvado cuando ellos clamaron a Dios buscando liberación, ellos vieron eso, pero ¿qué es lo que decían? Nos sacaste al desierto para matarnos de hambre. Esa murmuración contra Dios, donde atacaban a Dios y lo hacían culpable de lo que todavía no había pasado, y trataban de traer temor hacia Dios porque los iba a destruir, fue lo que causó la destrucción de ellos mismos. Por la otra parte, en el análisis que hemos hecho hablando de la lucha entre el bien y el mal, si en este momento en que Dios está sacando a los israelitas y los está formando como una nación, donde se iba a dar a conocer el santuario que tiene que ver con el plan de la redención, donde se iba a tener las escrituras que Dios iba a dar a través de los profetas, donde la única esperanza de vida de toda la humanidad estaba en este pueblo que Dios iba a poner en un lugar para que fueran sus representantes ante el mundo entero. ¿Qué hubiera pasado? Ni hubiera existido la nación israelita, no hubiera existido, por lo tanto, la Biblia, no hubiera existido el plan de la redención, nunca se hubiera conocido, porque en su albor, su nacimiento, el diablo, a través de todas aquellas personas enemigas de Dios, actuaría y desaparecería para siempre. Detrás de todo esto, voy a usar una palabra ahora. Para mí la tengo muy clara en mi mente, ojalá que tú que estés oyendo la puedas entender. Por el amor de Dios, por la humanidad, lejos de ser porque Dios castiga al que no le sigue, sino por el amor de Dios, por la humanidad, por el ser humano, que se manifestaría en la cruz cuando Cristo vino a morir, fue que Dios actuó y castigó como castigó a los que se vendieron y siguieron el mal. Termino este tema diciendo, no nos engañemos ni nos dejemos engañar. Vivimos en un mundo de pecado y de muerte y eso es el producto del pecado. Y si alguna esperanza de vida, de paz, de justicia, de triunfo, de bien, de vida existe, es por Dios que en su amor nos lo brinda y nos lo va a conocer en la Biblia y en el plan de la redención. Por favor, comparte este tema con otras personas. Dale like, suscríbete en estos temas para que otros puedan escuchar estas cosas y seamos fieles a Dios y demos gloria a Dios por su salvación, por su amor, por su cuidado.
y porque nos mantiene en la vida y nos da la esperanza y vamos a estar con Dios por la eternidad. Nos vemos en nuestra próxima grabación.